Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Y vamos a conversar con el doctor sobre todo lo que se puede evitar en realidad con las vacunas y la importancia de aquello. Gracias, doctor Gonzalo Vaquero, bienvenido. Y bueno, es un gusto tenerlo aquí en este espacio, en la cabina de Radio Sucesos. Y conversemos sobre la salud de los niños de 0 a 5 años. ¿Qué es lo importante que se debe tomar en cuenta para cuidar también su salud neurológica? Usted lo ha dicho. Más importante que curar es prevenir. Si nosotros curamos un niño, somos súper felices, pero si podemos evitar que millones se enfermen, habremos cumplido una meta. Además, hay que pensar que con quien peleamos son con virus, y los virus son difíciles de atacar. Ujú. Hagamos un pequeño recuento. La humanidad ha peleado con los virus desde hace miles de años. Una tabla egipcia pone a un sacerdote con una parálisis flácida evidente en el tallado en la piedra. O sea que a ellos ya les preocupaba. Hay siglos más tarde, en el siglo XVIII, un francés neurólogo tuvo la enfermedad, Charcot tuvo polio, y sin embargo recién se reconoció el síndrome postpolio que él definió en sí mismo en el siglo XXI. Eso quiere decir lo mucho que significa conseguir paso a paso. Las vacunas, como tales, fueron descubiertas en Inglaterra en el siglo XIX. Posteriormente, usted que es amante de la literatura sabe que Javier Moro escribió un lindo libro que se llama La flor de piel, la flor negra, en la cual demuestra cómo Carlos IV alrededor del mundo llevó por primera vez la vacuna contra la viruela. ¿Y cómo llevó? Llevó a través de niños vacunados de los orfelinatos de Madrid y dio la vuelta al mundo. Deluyer, uno de los vacunadores, murió aquí en Quito. Luego pasaron siglos y en el año de 1950, después de haber pasado décadas en tratar de cultivar los virus porque no se los podía cultivar, fue Salk quien descubrió justamente la primera vacuna de la polio, de virus muertos. ¿Y por qué hago hincapié en la vacuna de Salk? Porque esa es una de las vacunas más importantes en el momento para prevenir la polio. Junta con otra que vino después, que fue la de Savy, que es la vacuna oral, la de las gotitas. Poco a poco, usando estas dos vacunas, se logró eliminar en muchas partes del mundo y en nuestro país desde el año de 1991, donde fue el último caso de polio de virus salvaje, que este virus enferme a nuestros niños. Pero eliminado no quiere decir erradicado. La única erradicada en el mundo en el año 70 fue la viruela. Nosotros tenemos eliminado, pero el virus vive en el mundo. Hay países endémicos como Afganistán y Pakistán, y los virus son rápidos. En 36 horas pueden estar en el Ecuador. Wow. Y más ahora, ¿no? Con las conexiones y la globalización. Sí, ¿y a quiénes ataca? Ataca a los más débiles. ¿Y quiénes son los más débiles? Los niños. Y por eso nosotros tenemos que erradicar no solo los virus salvajes, sino otros tipos de virus que se llaman virus derivados de la vacuna, en fin. Por eso se utilizan las dos vacunas. Y esta vacunación para eliminar la erradicación, para fomentar la erradicación ya de la polio en el mundo, coincide con la 21ª
semana de la vacuna de las Américas y la 12 semana de la vacuna nacional mundial. ¿Para qué? Para eliminar poliomielitis, sarampión, rubiola y varicela. O sea, sarampión, rubiola y poliomielitis. La varicela me suena en el alma porque es una de las cosas que tenemos también que hablar. Pasado este lapsus, o sea, la poliomielitis, como usted decía, son hasta esta vacunación va a ser hasta 0 a 12 años, a 12 meses de edad. La poliomielitis con la vacuna oral en los niños más pequeñitos y con la fraccionada, la inyectable para los niños hasta los 12 años. Pero hablemos de la vacuna fraccionada, porque eso es algo importante que debemos comentar. Alrededor del año 2016, se dio a conocer en el mundo que esta vacuna, la de virus muerto, la que inventó Sargent 50, prácticamente iba a ser demasiado escasa, que no iba a cubrir la posibilidad de vacunar a todos los niños, no solo del Ecuador, sino del mundo. Y el costo de la vacuna iba a subir a valores muy altos. El Ecuador asumió la responsabilidad de vacunar a los niños con vacuna fraccionada. Es decir, que de una dosis completa sacaban 5 dosis. Me acuerdo. Eso causó bastantes opiniones en contra. Y se decía que no era posible, que una pequeña cantidad de vacuna como la que se había puesto a los niños no era capaz de tenerlos inmunizados. Y eso preocupó a la Comisión Nacional, de la que soy su presidente. Y propusimos hacer un estudio en el que se demuestre y se compare la conversión, o sea, la capacidad de inmunizar de la vacuna fraccionada con la vacuna completa. Nos pusimos manos a la obra, peleamos y en el año 2019 tuvimos el visto bueno de la OMS y con nuestros amigos y estratégicos, como fue la OMS, la OPS, la CDC de Norteamérica, el Instituto Virológico de Ginebra, la Universidad de San Francisco, la UTE aquí y el Ministerio de Salud Pública, conseguimos porque la comisión está conformada por 3 personas, la doctora Rosa Romero de Aguinaga, la doctora Janet Zurita y mi persona. Conseguimos que nos unamos y trabajemos en el proyecto. Y lo logramos, pero nos tocó trabajar en plena pandemia, que a lo mejor fue importante porque nos dio más tiempo a poner los ojos en el proyecto. Pero lo importante no es eso, lo importante es que resultó que la investigación dio favorable a que los niños ecuatorianos sí estaban inmunizados. La vacuna fraccionada sí servía, y servía incluso con un estándar muy importante, a veces superior a la entera. Entonces, ¿qué resultó de ahí? Resultó que los niños ecuatorianos sí estaban inmunizados, sí estaban vacunados. Después viene algo que no comprendemos. El mundo se ha salvado de una pandemia. Este rato ya no hay emergencia, pero la pandemia existe. El virus está. No, la pandemia existe. No hay que el decir que no hay virus y que no podemos contagiarnos del día de mañana y que no podamos morir, no es verdad. Como con todos los virus que hay en el planeta, porque no es cuestión de crear miedo. Vivimos en un mundo de virus y bacterias. Para poder caminar nosotros
a diario tenemos 2,5 kilos de bacterias en nuestro organismo como parte de nuestra vitalidad. 2,5 kilos, tanto. Sí, para Wow. poder vivir. O sea que eso es una unión simbiótica que es muy importante. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que vacunarnos. Pero ojo, si no nos vacunamos todos, si no cumplimos el esquema de vacunaciones completo, todos aquellos que no se vacunan son susceptibles de enfermar y son susceptibles de transmitir la enfermedad. Es decir, los índices de vacunación quedan por abajo y al quedar muy abajo ponen en riesgo de que reaparezca la enfermedad, que haya un brote, que haya una epidemia. Por eso todos debemos. Los índices de vacunación, no solo del COVID, que están muy bajos, por debajo del 30% en el COVID, de las dosis de refuerzo. En las otras, como en el polio, están alrededor del 50% y deben estar al 95%. Entonces, como dice la OPS, toda vacuna cuenta. Ahora tienen que vacunarse todos los niños y no deben vacunarse simplemente para tener cubierto los números, sino porque es un derecho de estar ellos sanos. Tienen el derecho de no enfermar, tienen el derecho de no quedarse discapacitados y tienen el derecho de vivir. Entonces, decimos, ya nos olvidamos. Este rato en el Ecuador, ¿cuántos millones murieron? No tengo el dato exacto, pero algunos millones. 60,000, pero hubiera sido millones. Pero en el mundo fueron millones. El último año en los Estados Unidos que se empezó la inmunización de la polio, hubo 300,000 casos y muchísimos muertos. Y la mayoría con parálisis flácida como secuela. Se quedan patojitos. Usted ya no debe haber visto porque es muy jovencita, pero nosotros sí veíamos los niños con los hierros puestos en las piernas para poder caminar. Entonces, la invitación clara es de que se vacunen todos los niños hasta los 12 años, porque es su derecho. Tienen derecho a vivir, a estar sanos y acordarse que si se enferman en un país de niños desnutridos, van a desnutrirse más. Y los niños desnutridos son inmunodeficientes y van a transmitir ellos más la enfermedad a los sanos, ¿no? Es importante que estos niños se vacunen, pero es importante que los sanos se mantengan sanos, Por supuesto. ¿no? Ahora, sobre los efectos de la poliomielitis, doctor, ¿qué es lo que nos puede comentar? ¿Qué hace este virus en los niños? Le cuento cómo aparece la poliomielitis. La poliomielitis se infecta a través de la boca, es fecal oral. Lo primero que llega a producir es un síntoma como si tuviera usted un resfrío común. Le molesta la garganta, tose, le da fiebre y le pasa. Después de un periodo asintomático, aparece la nueva fase. ¿Pero qué pasó durante ese periodo asintomático? Estuvo el virus en el intestino, estuvo mutando, estuvo cambiando, se hizo neurotropo, o sea, ya no va a atacar al hilio del intestino ni a la faringe, va a atacar la motoneurona de la médula. Wow. Y ese virus mutado llega a la motoneurona de la médula y de ahí puedes avanzar al resto del sistema nervioso, producir encefalitis, meningitis, puede causar la muerte. Y en los que no causa la muerte, queda como secuela la falta de motilidad y fuerza en uno de los miembros. Entonces, esa es la poliomielitis. A veces ya no hacemos caso de la enfermedad porque no la vemos. Incluso los médicos no hemos visto poliomielitis en siglos. Pero está, el Pero virus está. el virus está y está atacando a los niños de Pakistán. Están atacando a todos los niños en los que hay puntos de reaparición del síndrome. Ahora, ¿esto da solamente a los niños o podría llegar a dar a los adultos? También podría dar, pero generalmente es una enfermedad que ataca más a los niñitos, ¿no? Lo que en los adultos
aparece, es lo que le habíamos contado a usted, lo que le pasó a Charcot, el síndrome postpolio. A él le dio polio desde chiquito. Y cuando llegó a la tercera edad, empezó que nuevamente los síntomas le reaparecían. Wow. Ahí estaba el virus regenerándose, ahí estaba el virus causando daño. Qué terrible, amigos. Son las 8:04. Conversamos con el doctor Gonzalo Vaquero, neurólogo pediatra del Hospital Metropolitano. Lamentablemente aquí en radio, doctor, el tiempo es corto, pero quisiera terminar esta entrevista con un mensaje para todos nuestros amigos oyentes, para los padres también de familia que tienen niños pequeños y que deban tener ese mensaje de la importancia de vacunar a sus pequeños para evitar enfermedades tan terribles como esta, como la polio, que pues, los deja sin caminar. Eso es terrible vivir así, ¿no? Sí, hay que ir por la eliminación de la poliomielitis, del sarampión y la rubiola. No podemos permitir que nuestros niños sigan enfermando. Recuerden que cada vacuna cuenta, que todos los niños tienen el derecho de ser vacunados, que no es una alternativa, es un derecho que ellos obligan a la sociedad que se le dé. Y el mundo debe, y el país debe estar muy contento, porque cada niño que no enferme, cada niño vacunado, significa $74 en salud que se ahorra. Y son 4 millones de niños los que van a ser vacunados.